En Contexto, voces que revelan las conexiones entre lo global y lo local. Hola a toda la audiencia de Contracorriente, estamos en Contexto, nuestra entrevista semanal que pueden encontrar cada semana en Patreon. Aquí me acompaña Marcela Martino. Ella es la directora adjunta del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Muchas gracias por estar acá con nosotras, Marcela. Es un placer, muchas gracias a ustedes. Bueno, con Marcela pues estábamos conversando hace poco, ¿verdad?, sobre cómo está toda esta ola de autoritarismos en Centroamérica, muchísimas cosas, muchísimos acontecimientos y sucesos que están ocurriendo como Nicaragua, con El Salvador, en donde existe mucha represión y también se ha cortado la libertad de expresión y además también se ha pues reprimido a defensores de derechos humanos y a quienes cuestionan y han tenido una voz crítica, ¿verdad? No solamente del régimen de Ortega Murillo en Nicaragua, sino del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Así que en este caso, pues con Marcela vamos a conversar un poquito más sobre esto y sobre su mirada regional en el tema, ¿verdad? Para empezar, Marcela, pues como te comentaba previamente, en contextos autoritarios como el de Nayib Bukele en El Salvador o el régimen de Ortega Murillo en Nicaragua, ¿qué nos podrías decir sobre las manifestaciones del punitivismo estos últimos años? Sobre cómo estos regímenes han arreciado el encarcelamiento masivo como forma de mantener el control. Sí, bueno, creo que Centroamérica es una expresión de algo que no está sucediendo solo en nuestra región, ¿no? Creo que es un fenómeno global, lamentablemente, y eso también implica que pues las discusiones y las tendencias que vemos alrededor del mundo refuerzan la posibilidad de estos discursos punitivistas, autoritarios también de nuestros países. Si bien hay especificidades, porque en el caso de la dictadura o el régimen en Nicaragua, esto viene consolidándose desde hace mucho tiempo, o sea, la cooptación poco a poco de las diferentes instituciones que generan contrapesos en una democracia ya empezó hace mucho tiempo. Vemos el caso de El Salvador, esa misma, digamos, receta de una manera muchísimo más acelerada, ¿no? Pero hay cosas que se dan en todos estos países y que se dan también en otros países de Centroamérica en diferente medida. En Costa Rica, digamos, el presidente ataca constantemente al Poder Judicial cuando limita algunas de sus acciones que digamos que van más allá de lo que le permite el marco jurídico. Sí. Vemos también en Honduras la reiteración de un régimen de excepción. Entonces, digamos, si hay casos más críticos como estos dos, pero lo vemos en una u otra medida en todos los países, ¿no? Y el punitivismo es una forma de lograr eso, ¿no? Con estos discursos de cárcel masiva se esconden las formas de cooptar el poder, de cooptar las instituciones con fines de garantizarse sus procesos autocráticos, a través de supuestamente luchar contra la criminalidad y la inseguridad, que es una demanda de las sociedades que por supuesto es legítima y que en Centroamérica ha sido una demanda a la que no ha habido una respuesta efectiva. Y entonces con recetas fáciles se dice que se va a lograr alcanzar esa seguridad. Pero estas recetas, lejos de ser una solución duradera, primero refuerzan muchos de los más claros digamos, estereotipos y medidas que ya se presentan en la sociedad: el racismo, la discriminación por la pobreza, la discriminación por género. O sea, en una propuesta punitivista general, al final quienes más se ven afectados son justamente aquellos grupos de la sociedad que están más excluidos. Y como bien decías al inicio, además este punitivismo sirve para dirigirse de manera calculada contra opositores políticos, ¿no? Defensores, periodistas, líderes y lideresas comunitarias, personas que son críticas o que cuestionan o que piden transparencia. Dentro de estas reformas que lo que buscan es cárcel como respuesta, que parece que son iguales para todo el mundo, en realidad hay mecanismos de control, hay mecanismos de venganza, hay mecanismos dirigidos para silenciar todo aquel que cuestione si esas políticas además funcionan, ¿no? Porque no son sostenibles además. Entonces, cuando se empiezan a hacer esas preguntas de cómo esto se va a sostener en el tiempo, lo más fácil es usar esas mismas reformas para acallar esas voces. Y tanto se dan detenciones o persecución
como amenazas que llevan a la gente a tener que salir de sus países, ¿no? Entonces, eso es clarísimo en Nicaragua, donde a través de la represión, las ejecuciones y los cambios normativos, se ha acabado con, según algunos cálculos, más del 80% de las organizaciones de sociedad civil, y vemos este año a El Salvador siguiendo aceleradamente esos pasos, ¿no? Entonces creo que lejos de ser una respuesta para las demandas de justicia y de seguridad, son una máscara que permite al Estado garantizarse el control. Claro. Y bueno, eso que mencionas es algo que nosotros como desde el periodismo lo hemos visto también, no solo compartiendo entre colegas en Honduras, sino con colegas de la región que en su mayoría están en el exilio de El Salvador y totalmente en el caso de Nicaragua. Y pues yo me quedo con eso de la receta. O sea, yo previamente tenía este término como manual, pero es básicamente lo mismo. O sea, es como este libreto que se repite y que también vemos con muchísima preocupación en otros países. Si bien mencionas, o sea, hay cosas que nos dan indicativos de cómo en distintos niveles eso está ocurriendo en los países de Centroamérica, pero pues en toda esta escalada también, ¿cómo ves que esto puede avanzar a otros países? O sea, en el caso de Honduras, digamos, en el caso de Guatemala, que si bien no son realidades como El Salvador ni Nicaragua, ¿cómo ves no solo el hecho de la posibilidad de que esto avance, sino qué deberían de hacer esos estados para garantizar que eso no suceda? O sea, ¿qué debería de ocurrir? ¿Qué condiciones jurídicas o garantías deberían de existir para que esto no pase? Bueno, en general, mucho de lo que debería ocurrir es difícil que suceda, por lo menos en Nicaragua y en El Salvador, sí, ahora, porque se eliminaron justamente las condiciones para que eso se pudiera dar, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas condiciones para que la democracia pueda garantizar derechos en igualdad, seguridad? Primero, que haya libertad de expresión, y eso pasa por un montón de diferentes factores, ¿no? Que haya la posibilidad de investigar, de documentar, de hablar libremente, que no haya normas ni cooptación de los poderes judiciales para perseguir a quienes lo hagan, que no haya cooptación de los órganos de justicia para que puedan, efectivamente, cuando puede ocurrir un delito, de manera independiente investigar y llegar a una conclusión. Todo eso ni en Nicaragua ni en El Salvador es posible. Claro. Entonces, obviamente es diferente la respuesta que tiene que haber desde las sociedades en países donde ya eso llegó a un nivel donde no hay ningún tipo de institucionalidad independiente. Estamos hablando que tanto en Nicaragua como en El Salvador no hay órganos electorales independientes, no hay un Congreso independiente, no hay órganos judiciales y de investigación independiente, pero además otros factores u otros actores sociales, como son la sociedad civil a través de organizaciones, de movimientos sociales, de la prensa, también han sido desactivados. O sea, no solo hay una cooptación de la institucionalidad, sino que hay, a través de normas, políticas de persecución y represión, un asedio contra cualquier actor que pueda hacer un contrapeso, que pueda hacer una pregunta, y también una represión administrativa, financiera, al punto de que en Nicaragua vemos la desnacionalización de personas, que además eso implica también que sus organizaciones, todos los bienes que tenían han sido cooptados por el Estado, y también los bienes personales. Hay personas a las que les han quitado sus casas, que no tienen seguridad social, que no tienen pensión, que ni siquiera existen registralmente. Sí. Y eso es una forma, digamos, que algunos órganos internacionales han llamado de una especie de muerte civil que les impide ejercer su ciudadanía, ni siquiera desde el exilio. Sí. Obviamente, de manera valiente lo siguen haciendo, pero es difícil. Cuando me preguntas qué deben hacer los estados, primero, no llegar hasta ahí, claramente. Sí. Pero además, cuando ya eso se ha dado, creo que es una labor que trasciende un solo estado. O sea, la comunidad internacional, los movimientos sociales de la región, que yo creo que ya lo estamos viendo, tienen que ser solidarios porque estamos viendo reflejado lo que pasa en un país en otro, sí, ¿no? Entonces tenemos, en el caso de los medios de comunicación y los periodistas, vemos periodistas exiliados de Nicaragua a Costa Rica, a México, vemos periodistas de Guatemala perseguidos por un órgano judicial, si bien la situación en Guatemala es diferente, pero también hay cooptación de los órganos de investigación. Vemos periodistas exiliados y vemos a su vez periodistas salvadoreños exiliados en Guatemala. Entonces somos una región, sí, digamos, donde es cada vez más difícil
entender qué sucede, hacer las preguntas para que la sociedad se pueda cuestionar y oponer cuando las propuestas son antidemocráticas. Y es muy difícil pensar que se va a responder desde la institucionalidad porque está totalmente cooptada. Y también es difícil pedirle a la sociedad civil, a las personas defensoras activistas, que sean ellas solas las que puedan responder porque lo están haciendo con sus cuerpos, con sus proyectos de vida, ¿no? En un momento donde hay tendencias muy autoritarias y tendencias que reducen los recursos que antes estaban puestos en garantizar esos componentes necesarios de la democracia. Claro. Entonces, yo no creo que la respuesta venga solo de los estados, creo que va a tener que venir desde las sociedades, desde la construcción del movimiento social, desde el reconocimiento de ese movimiento social como un actor clave que debe ser defendido y protegido a toda costa, y también, digamos, de la sociedad en su conjunto, cuando entendamos y veamos, porque ya se está constatando que esas políticas que dan seguridad a corto plazo no son sostenibles y que lo que tienen es a las personas en mayor situación de vulnerabilidad sin debido proceso, literalmente pudriéndose en las cárceles. Sí. Bueno, gracias por esa respuesta tan vasta y realmente con tanto contexto de la realidad que no solo viven los defensores, sino periodistas y personas que también alzan su voz ante las injusticias. Y bueno, en un caso muy específico donde la lucha por la justicia y la verdad es silenciada, por ejemplo, en el caso de Ruth López, pues la abogada que continúa privada de libertad injustamente, ¿qué piensas sobre eso? Una mujer que siempre fue frontal en las injusticias denunciando al propio presidente Bukele. ¿Qué nos podrías decir sobre alguien como Ruth, que ha sido una mujer tan expuesta y nunca tuvo ni tiene miedo realmente a denunciar las injusticias que ocurren en El Salvador, y cómo una persona como ella, pues que es tan reconocida, esté en esta situación? O sea, ¿qué nos dice todo esto, pues? Bueno, sin duda, Ruth López es un faro de ética, es un faro de lucha, es una mujer valiente. Como ella hay otras personas detenidas en El Salvador, como Enrique Anaya, que es un constitucionalista, también crítico del gobierno de Nayib Bukele, como Alejandro, como José Ángel, todos detenidos además en un muy corto tiempo, y eso nos dice algo. Eso nos dice que el Estado quiere no solo quitarlos del camino, que son abogadas, líderes comunitarios, abogados constitucionalistas, pero además quiere mandar un mensaje claro. Y esto va a ser sancionado de esta manera tan cruel y brutal, sin debido proceso, con fabricación de casos, con un ministerio público y un órgano judicial que no dan ninguna garantía. Recordemos que el gobierno de Bukele ya hace algunos años logró, porque tiene además el control absoluto del Congreso, básicamente remover a 1/3 de la judicatura sin ningún tipo de criterio en el nombramiento de las personas que iban a sustituir, y eso le garantiza que no haya un control judicial que diga esto va en contra de las más mínimas normas del debido proceso de una sociedad democrática. Entonces, por un lado es quitar a Ruth y a estas otras personas valientes del camino y mandar un mensaje a todas las demás, ¿no? Y además que Ruth tenga que estar privada de libertad, habiendo ella sido crítica de las autoridades que tienen el control de las cárceles. ¿Y qué pasa con las denuncias que ella hacía de corrupción? Pero no solo de corrupción. Ruth y Alejandro eran líderes indiscutibles en las reivindicaciones por el derecho al acceso al agua en El Salvador, en contra de la minería, y de eso no se habla porque tenemos que hablar de la arbitrariedad tan absoluta que ella está viviendo. Además de incomunicación, una persona que tiene necesidades de atención médica. Gracias a esa situación también la Comisión Interamericana, tanto en el caso de Ruth como de Enrique Anaya, otorgó medidas cautelares porque reconoce que su vida y su integridad están en juego, y creo que además hay muchas manifestaciones internacionales que dan cuenta de la importancia de luchar por Ruth, porque Ruth simboliza esa ciudadanía consciente y crítica que es necesaria en cualquier estado para medianamente llamarse democrático. Amnistía Internacional los ha nombrado prisioneros de conciencia. Entonces, digamos, no hay duda de que esto, y volviendo al punitivismo, es el uso de todas esas reformas que supuestamente son para garantizar seguridad, para atacar y silenciar voces críticas.
Y bueno, con presidentes como Bukele tan populistas, tan populares, bueno, en Honduras pasa que muchísima gente tiene esta conciencia y sabe, pues nosotros venimos de un contexto en donde presidentes se han reelegido ilegalmente también, entonces está esta dualidad en la que las personas en Honduras también se manifestaron cuando eso ocurrió y hubo un movimiento social muy grande, pero con este populismo de Bukele haciendo esto, pues es como una dualidad en la que la gente dice, bueno, pero es Bukele, o sea, la gente pues no ve realmente a veces estos contextos, pero ante eso y ante lo que mencionabas de los esfuerzos que tiene que hacerse de sociedad civil, ¿verdad? Ante estos contextos autoritarios y ante el populismo de Bukele y todo eso en la región, ¿cómo desde la sociedad civil se puede afrontar eso? Es decir, ¿cómo se puede concientizar? O sea, no sé si el término correcto podría ser concientizar o poder alzar más la voz. O sea, como periodistas, pues sí sentimos el compromiso de hacerlo, pero ¿qué opinas sobre todo esto? Pues, o sea, ¿qué se puede hacer también? Sí, creo que el tema de la popularidad es algo que surge una y otra vez cuando hablamos del presidente Bukele, porque además ha sido usado como ejemplo y reivindicado para muchos como una experiencia a seguir, ¿no? Sí. Y creo que también tiene que ver con cómo simplificamos a veces las cosas en la información que recibimos, en la discusión política, pues porque efectivamente la inseguridad, como decía antes, era un problema y era una reivindicación legítima del pueblo salvadoreño, y ha habido una reducción. Podríamos entrar a ver cuánto y quiénes, ¿verdad? Y eso es otra discusión. Sí. Pero lo cierto es que no es sostenible a menos que estemos dispuestas a renunciar absolutamente a nuestros derechos. O sea, a menos de que le demos la posibilidad de hacer con las vidas de las ciudadanas y ciudadanos o personas que viven en Salvador lo que quieran, sí, eso no es sostenible. Porque para hacerlo sostenible, tiene que garantizar que esas personas nunca van a salir y no van a contar las torturas que están recibiendo. No van a contar que hay más de 150 personas que se presumen muertas en custodia del Estado sin investigación. Que hay juicios que se van a llevar a cabo con un defensor público para 500 personas. Y claro, si pensamos de una forma como dicotómica, son los malos y se lo merecen, no, son cualquier persona que sea joven, cualquier persona que sea pobre, cualquier persona que sea crítica, ¿no? Porque hay esa manipulación en los números tan extendidos de detenciones que hay, más de 80,000 personas. Está Ruth, está Alejandro, está José Ángel, está Enrique. Uh-huh. Y en las filas del exilio están colegas, periodistas, sí, están defensoras y defensores de derechos humanos que saben que no tiene nada que ver con si ellos cometieron un delito, sino con que son incómodos porque preguntan justamente eso. Pero bueno, ¿cómo luchamos contra esa desinformación? ¿Y cómo lo sostenemos entre muchas? Porque tampoco es justo que le digamos a las personas defensoras, inmólense para que esto sea conocido. Entonces, hay un esfuerzo, y creo que desde CEGIL, como organización regional, intentamos contribuir a ello, de visibilizar realmente lo que está sucediendo. Porque además puede haber una baja en la comisión de delitos, pero solo se puede sostener si estamos dispuestos a aguantar que todas esas personas no tienen derechos, uh-huh, no son humanas y se van a quedar encerradas para el resto de sus vidas, hayan cometido un delito o no. Uh-huh. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces, las organizaciones que no estamos en El Salvador, pero que tenemos lazos estrechos y las que vemos esto como un proceso que avanza en toda nuestra región, necesitamos levantar esa voz desde lugares de un poco menos riesgo, para que se entiendan cuáles son los mecanismos que están operando, para que se entienda que el punitivismo promete cosas que no puede cumplir, uh-huh, que lo que hace es reforzar exclusión y violencia a las poblaciones que más exclusión y violencia han sufrido, o a las personas defensoras, que son las que están poniendo el cuerpo. Entonces, creo que visibilizar, contar, pero también estar dispuestas a tener las conversaciones de una forma un poco más profunda. Uh-huh. Porque también decir que Bukele simplemente es malo sin reconocer que antes había un asedio de la criminalidad, que había una movilidad masiva por esa violencia,
si no reconocemos eso, tampoco vamos a poder hablar con las personas que están dispuestas a defender por desesperación, por su propia experiencia de vida, esos regímenes. Y entonces son discusiones en Centroamérica y en el mundo que tenemos que dar sobre qué creemos que implica la democracia, qué significan las democracias, cómo podemos participar de ellas a diferentes niveles, y cómo necesitamos volver a discutir eso, reconociendo las miradas distintas, pero no cayendo en como si estas fueran las únicas dos opciones, ¿no? Sí. La criminalidad rampante o el autoritarismo en el que estamos dispuestos a ceder nuestros derechos a cambio de un poco de seguridad. Totalmente. Para ser más específicos, en los sistemas judiciales de Centroamérica, por ejemplo, que se han visto influenciados o manipulados por gobiernos autoritarios, como bien hablábamos, ¿cómo estos, pues, se han visto influenciados para garantizar impunidad o represión política? Yo creo que si vemos hacia atrás en las dictaduras o en los regímenes autoritarios del siglo pasado en América Latina, la tónica era la fuerza, ¿no? El derrocamiento por parte de las Fuerzas Armadas, digamos, la violencia. Entramos en una etapa de construcción de institucionalidad y en Centroamérica, pues yo no creo que podamos decir que eso culminó en democracias fuertes, pero sí en la creación de institucionalidad. Entonces, las nuevas autocracias que estamos viendo es cómo usar esos mecanismos institucionales, esas instituciones que tal vez eran incipientes, pero que nos permitían sentir que había una cierta división de poderes y contrapeso, tomarlas para poder justamente llevar adelante estos proyectos autoritarios con el velo de la legalidad. Y por eso los poderes judiciales se vuelven tan importantes, porque es a través de ellos que no es que yo desaparezco o mato a un defensor público, sino que lo criminalizo. A un defensor público no, un defensor de derechos humanos, por ejemplo. Entonces lo criminalizo, a Ruth le invento un proceso sin pies ni cabeza, sin pruebas, sobre enriquecimiento ilícito. Además les van cambiando los delitos porque no tienen elementos para poder sostener las afirmaciones que están haciendo. Y lo mismo pasa en Guatemala, sí, donde no necesariamente desde el Poder Ejecutivo, pero sí desde poderes fácticos que han entendido el papel clave de un poder judicial, que entonces se vieron afectados por fiscales, por jueces, por magistradas valientes que empezaron a hacer justicia y ahora están todos en el exilio porque están criminalizados. Hay juezas que tienen decenas, y cuando digo decenas son 80 procesos administrativos, penales, de honor en su contra, porque se atrevieron de manera independiente a procurar justicia por un pueblo. Entonces se vuelve un espacio de poder también para silenciar y para garantizar impunidad para sus propios intereses. Ya estamos hablando a veces de estados cooptados por estos intereses y otras veces por intereses fácticos que siguen prevaleciendo, y en el caso de Guatemala eso es muy claro, un ejecutivo que implicó, digamos, una esperanza para parte de la población guatemalteca de recobrar parte de la institucionalidad, pero un poder judicial y un órgano de investigación absolutamente cooptados que siguen, a pesar de este cambio, siguen manteniendo a decenas de personas en el exilio. Entonces, es un mecanismo para o los poderes autoritarios o los poderes fácticos garantizarse impunidad y garantizarse que no tengan oposición de voces que investigan, que denuncian, que levantan casos de corrupción o que lo hicieron en el pasado, y entonces, nuevamente, esa persecución, esa política criminal, lo que esconde es garantizarse sus cuotas de poder y su impunidad. Ya finalizando, Marcela, pues yo me quedo muchísimo con eso que mencionabas de qué creemos que implican las democracias realmente. O sea, que es una pregunta que sirve no solamente como ejercicio para, pues, desde la sociedad civil, desde la prensa, sino desde ciudadanía, pues. O sea, ¿qué implica una democracia para nosotros? O sea, ¿realmente crees que también se debe de y yo lo veo, ¿no? Desde en el caso de Honduras, me parece que no, o sea, es como la democracia se ha visto como algo a lo que, pues tal vez está o no, pues, o sea, no es como un derecho, no es como un sistema en el que deberíamos de estar todos como ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, ¿vos lo has visto también a nivel regional? O sea, la postura en cuanto a la democracia por parte de la ciudadanía, de los ciudadanos,
¿crees que se deben de fortalecer aún más? Sí, se deben de fortalecer aún más los sistemas democráticos, pero también que la ciudadanía sepa que todos deberíamos de existir en un sistema democrático, pues. Pues yo creo que eso es como la pregunta del millón, en el sentido de que la democracia es un concepto tan amplio en el que todas podemos colocar nuestros anhelos y para todas puede significar algo distinto, y eso es una discusión que no hemos tenido seriamente ni en Centroamérica, diría yo, ni en Latinoamérica, ¿no? Y ese es el problema. Desde CEGIL, que tenemos un trabajo también con muchos jueces, juezas, fiscales independientes, lo vemos también en otro concepto que es la independencia judicial. ¿Qué significa la independencia judicial en mi cotidianidad? ¿No? Hay personas que dicen, no, pues eso es un privilegio de los jueces, que además son personas de ciertas condiciones. Pues no, la independencia judicial implica mi acceso a derechos y no es un privilegio de una persona, sino es una garantía para quienes después acudimos o somos llevados a la justicia. Sí. Esto significa que tenemos que tener esas discusiones, porque no alcanza comprometerle a la gente democracia y que sienta que tiene que defender cuando no ha tenido acceso a vivienda, cuando no ha tenido acceso a salud, cuando no tiene acceso a educación, cuando tiene que luchar cada día para sobrevivir, no para vivir, cuando tiene que moverse, desplazarse al interno o irse de su país para tratar de encontrar una respuesta. Entonces, si no tenemos esas conversaciones que impliquen que la democracia es algo tangible, que responde a las desigualdades estructurales, que busca, y no son recetas fáciles, no son propuestas de 1 o 2 años, ni siquiera de un gobierno, que busca cómo quitar esas desigualdades estructurales de países que están construidos sobre el machismo, sobre el racismo, sobre la profunda discriminación hacia la pobreza. Si la democracia no significa discutir esas cosas, nunca va a ser algo que queramos defender, porque no tiene contenido real. Entonces, si una preocupación central de mi vida es que estoy siendo víctima de violencia por el crimen organizado o por la criminalidad, y alguien me promete que me va a quitar eso, puede ser una demanda democrática. El tema son qué estamos dispuestos, porque al principio decimos estoy dispuesta a ceder algunos derechos. Cuando nos damos cuenta, cedimos todos los derechos, porque no hay ningún tipo de contrapeso que permita protegerme después a mí. Entonces creo que tenemos que hablar de la democracia porque no la podemos defender solo en abstracto, como concepto. Creemos que los sistemas democráticos nos permiten discutir cómo resolver esas desigualdades y esas exclusiones. Lo cierto es que por no tener esas conversaciones es más difícil defenderlo ahora. Entonces lo tenemos que tener a diferentes niveles. Y tenemos ejemplos en la región, quizá no de sistemas solo políticos democráticos, pero sí de la democracia que se ejerce en una comunidad, de la democracia que se ejerce en un pueblo indígena, en la forma en que defienden sus recursos y su cosmovisión. Y yo por eso creo que mi esperanza por lo menos está en cómo esos movimientos, esos aprendizajes tienen que ser lo que nos permita darle un contenido a la democracia que signifique que la defendamos. Porque creemos que nos resuelve y no porque es una palabra aspiracional que nos ha dejado en el mismo lugar que antes. Mientras haya exclusión de la mayoría de la población, los discursos populistas que entran con el miedo, que entran con las recetas fáciles, van a seguir ganando. Van a seguir ganando porque no hay otras respuestas en el escenario que les permita decir, bueno, construyamos desde acá. Entonces tenemos que tener esas discusiones, tenemos que relevar esos ejemplos donde hay cohesión social y participación ciudadana y disenso, porque si no siempre las promesas vacías van a ser más fáciles de aceptar porque la gente necesita respuestas en un momento de mucha precarización, en un momento de mucho dolor. Las promesas van a venir como los espejitos que hablamos de la época de la conquista y nos van a dar algo que las otras alternativas no nos están dando, que es la posibilidad de construir. Y creo que esa es una tarea pendiente que tenemos en Centroamérica y en la que estoy segura que organizaciones de defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y una gran parte de la sociedad está dispuesta a entrarle. El tema es cómo lo hacemos sin perder más vidas, sin que la gente se tenga que ir, y cómo reconstruimos desde esos proyectos de vida truncados
en solidaridad desde otros lugares. Totalmente. Bueno, me quedo con eso que decías de lo que queda es construir y siempre pues nosotros tratamos de finalizar las entrevistas con este aporte de ver hacia el frente, ¿no? A futuro y esperando realmente que las condiciones, mejoren, pero que realmente se instalen sistemas democráticos y las garantías de la Defensoría de Derechos Humanos y la libertad de expresión. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, Marcela. Pues yo repito, fue Marcela Martino. Ella es directora adjunta del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Muchísimas gracias, Marcela, gusto por estar con nosotros. Esta fue nuestra entrevista semanal de la sección En Contexto, entrevistas que pueden encontrar en nuestro Patreon, y no olviden que pueden visitar contracorriente.red para conocer notas y reportajes a profundidad de Honduras y también a nivel regional. Gracias por suscribirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo hacemos posible el periodismo independiente y te compartimos contenido exclusivo hecho con transparencia y compromiso. Con Contracorriente estarás siempre en contexto.